Nada. Quiero darle la bienvenida a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana y además constitucionalista que nos acompaña esta noche. Bienvenido. Muy buenas noches, Luciana. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. Muchas gracias. Quiero empezar con esto. Día 17 de conflictos, de movilizaciones, de bloqueos, pérdidas económicas cuantiosas, personas heridas, sectores que están vulnerables en este momento ejerciendo sus derechos laborales. Y un mensaje del presidente Luis Arce que da, si vale el término, Carlos, un ultimátum, una advertencia del presidente Luis Arce, luego de 17 días. Te escucho. Mire, Luciana, en el estado de catástrofe económica en el que está el país, como consecuencia de los 19 años de gobierno del MAS, tanto de Evo Morales como de Luis Arce Catacora, los bloqueos no solamente son delitos criminales tipificados en el Código Penal, en el artículo 213 y 214, sino que se convierten en delitos de lesa humanidad. Porque usted sabe que en este estado de desastre en el que está la economía, los bloqueos de caminos, no solamente que ya por decir eso sería suficiente, hacen un vía crucis a todas aquellas personas que están pasando penurias porque están varadas en los caminos, transportistas, comerciantes que llevan sus productos y de los cuales depende su subsistencia día a día, sino que además se encuentran poblaciones desabastecidas de productos de primera necesidad y productos que van subiendo de precio independientemente del costo de vida que por la crisis económica además ya estaba subiendo. Entonces esto ya es un delito de lesa humanidad. Evo Morales es el responsable directo y principal por acción, junto con todos los dirigentes de su grupo, de su sector, que están bloqueando los caminos. Y lamentablemente el presidente se está volviendo un cómplice por omisión, porque cómo puede ser que después de 17 días de bloqueo, en las condiciones extremas en las que está el país, se limite a hacer un ultimátum que más que ultimátum parece una exhortación o parece una súplica para que levanten los bloqueos, sabiendo que eso no va a ocurrir y no va a pasar. Entonces no solamente es el tremendo daño económico que se está sumando, sino además el daño moral de toda la violencia desenfrenada que está causando afectación del derecho a la vida, el riesgo a la vida y a la salud de policías y de muchos ciudadanos que están sufriendo en el camino estos bloqueos, sino el daño moral de la pérdida irreparable de la autoridad del Estado y de la autoridad para el efectivo cumplimiento de la ley, que si no la recuperamos en el país, el paso siguiente de esto va a ser el total caos y la total anarquía y volver al estado de naturaleza, como decía Rousseau, donde se va a imponer la guerra de todos contra todos. Carlos, hay un procedimiento que seguir, hay pasos que se deben cumplir dentro de la Asamblea Legislativa para poder hablar de un estado de excepción. ¿La oposición en este momento está dispuesta a apoyar esta moción? Le comento, Luciana, que hay muchas personas que están esperanzadas en un estado de excepción, pero este estado de excepción parece que hubiera sido regulado en la Constitución por Evo Morales y sus propios bloqueadores, porque se ha convertido, por los defectos estructurales que le voy a explicar de esta regulación, el estado de excepción se ha convertido en un adorno decorativo, en un florero, porque a diferencia del estado de sitio de la anterior Constitución, donde sí tenía medidas efectivas y concretas e inmediatas que podía disponer el presidente, esta Constitución ha regulado de una manera totalmente laxa y determinada lo que llama estado de excepción, hace depender la efectiva vigencia de esto de un pronunciamiento de la Asamblea y además establece que la Asamblea le tiene que precisar cuáles son las facultades que se le da al presidente para que pueda ejercerlas y establece que no se pueden suspender los derechos y garantías de ninguna persona, cuando en la Constitución anterior se decía que con relación a aquellas personas que estaban causando la conmoción interior, se podían suspender algunos derechos y garantías vinculados al estado de conmoción, como por ejemplo el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de locomoción.
Usted con la anterior constitución podía disponer como gobierno el arresto hasta por 48 horas, podía disponer el confinamiento en una capital de provincia o de departamento, salvo que la persona que esté causando la conmoción decida obtener pasaporte y irse del país, irse al exterior, en cuyo caso era obligatorio aceptarle ese derecho que quería ejercer en esas condiciones. Se establecía que se podía aumentar el número de servidores activos de las Fuerzas Armadas, se podía convocar a los reservistas, se podía decretar el aumento de contribuciones y de impuestos especiales. Y nada de eso está en la nueva Constitución. Es decir, es un adorno decorativo porque esto va a la Asamblea y la Asamblea puede aceptar o puede rechazar. Y en el caso de que acepte, la Asamblea tiene que precisarle qué facultad puede ejercer el presidente. Yo me pregunto qué conocimiento vamos a tener de la situación exacta los asambleístas si el que tiene a su cargo el trabajo de inteligencia y de control de la seguridad pública en los caminos y el estado actual de situación de estos 17 días de bloqueos criminales es el gobierno, pues el gobierno tendrá que establecer cuáles son las facultades y las potestades que necesita dentro del marco de la Constitución. Por eso lo más efectivo, Luciana, es aplicar el decreto que está vigente desde el año 2005 sobre el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Es un decreto que lo aprobamos en el gobierno de Carlos Mesa, precisamente para que las autoridades de gobierno no malucen a las Fuerzas Armadas, no se escapen al exterior y después el alto mando militar quede encarcelado. Entonces, este decreto, por una parte, preserva la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, pero por otra parte permite restablecer el orden público violado por este tipo de acciones delictivas y violentas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos y al uso necesario y proporcional de la fuerza. Y este decreto le dice que el presidente puede disponer, si es rebasada la policía boliviana, el auxilio de las Fuerzas Armadas a la policía boliviana con un documento firmado por el presidente, donde además especifique las condiciones principales en ese caso particular, dentro de las cuales se va a hacer uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía boliviana, y hay toda una regulación del manual del uso de la fuerza que está vigente desde el 2005 hasta ahora. Ese es un mecanismo que ya lo podría haber utilizado el presidente Arce para encontrar una solución a este problema, porque como le digo, el estado de excepción está tan mal regulado, tiene tales defectos de regulación, a diferencia del estado de sitio de la anterior Constitución, que el remedio es peor que la enfermedad. Carlos, permítame, Tufiare desde Santa Cruz tiene también consultas para esta entrevista. Adelante. Sí, buenas noches, Luciana, buenas noches, Carlos. El decreto al que usted se refiere es el que aplicó también Yanine Áñez para el caso de la intervención de Sencata y otras intervenciones militares en aquel año. Y además le pregunto, Carlos, en caso de que el presidente desistiera de aplicarlo mediante decreto y recurriera al Parlamento, ¿con cuántos votos se podría aprobar esta ley o se necesitan cuántos votos para aprobar esta ley de estado de excepción? Y si hubiesen los suficientes votos para hacerlos. En este caso le pregunto cuál sería la posición de Comunidad Ciudadana si es que va por ese camino el presidente. Primero, con relación a la pregunta 1, Tufiare, en el caso de la expresidenta Áñez, siendo suficiente la aplicación de este decreto, ella optó por establecer además otro decreto que les generaba carta blanca o impunidad para violar derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Ese fue el problema de Yanine Áñez. Yanine Áñez no se limitó a aplicar el decreto sobre el uso de las Fuerzas Armadas del gobierno de Carlos Mesa, porque este decreto tiene un marco claramente establecido de respeto y de límite en los principios universales del uso de la fuerza en todos los países democráticos, de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y dentro del marco de los derechos humanos. Entonces ella además sacó otro decreto, que fue un decreto que prácticamente se les dio licencia para el uso excesivo de las Fuerzas Armadas, y eso es un decreto que no tiene nada que ver con el decreto del gobierno de Carlos Mesa. Con relación a la segunda pregunta, obviamente si nos llega una declaratoria del estado de excepción que se llama,
vamos a tener que evaluar qué es lo que corresponde en cuanto al pronunciamiento de mayoría, porque solamente se puede aprobar en la Asamblea con mayoría de votos. Esto no requiere 2/3, requiere mayoría de votos, y eso se define en función de los parlamentarios que hagan quórum. Si los parlamentarios hacen quórum, dependiendo del quórum, se establece cuál es la mayoría absoluta. Pero como le digo, no es suficiente la aprobación de un decreto de estas características, sino además tendríamos que establecer cuáles son las potestades o las facultades que podría tener el gobierno, lo que es un absurdo, un total contrasentido, porque el órgano especializado en la seguridad pública es el Ejecutivo, no es el Legislativo. Yo le digo que esta parte de la Constitución parece que ha sido redactada por Evo Morales y sus bloqueadores, precisamente para que no tenga adecuada aplicación o no se aplique nunca. De todas maneras, Carlos, ¿usted cree que en este momento están dadas las condiciones para aplicar un estado de excepción? En este momento se mencionaba ahí como una de las motivaciones o disparadores de esa posibilidad, una situación de conmoción interna. ¿Comunidad ciudadana cree que se debe aplicar o no? Nosotros creemos que ese decreto que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía boliviana puede dar una respuesta dentro del marco de respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, a la necesidad que tiene el pueblo que está siendo secuestrado, que está siendo en este momento inmolado por los bloqueos criminales, delitos de lesa humanidad de Evo Morales. Ese decreto que yo por lo menos considero que da una respuesta adecuada y suficiente. Carlos, por favor, quiero que les repasemos juntos lo que ha sucedido en las últimas horas con la promulgación de un decreto de incentivo económico a los policías. Lo hizo el presidente Luis Arce. Esto ha generado repercusiones en las Fuerzas Armadas. A ver, ¿qué es lo que dice este decreto? Dice, artículo único. Se establece el reconocimiento económico al esfuerzo que será entregado en la gestión 2024 a favor de las servidoras y servidores públicos de la Policía Boliviana que ejerzan su misión constitucional en situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad física de acuerdo a reglamentación. Esto se emitió hace instantes y las Fuerzas Armadas, como le decíamos, Carlos, han tenido algunas reacciones que no son muy favorables o de acuerdo a. ¿Qué opina usted? Bueno, esa es una decisión que ha tomado el gobierno como un incentivo para que la policía pueda enfrentar estas situaciones críticas. El problema que hay es que el gobierno la utiliza como carne de cañón a la policía cuando la manda sin el equipamiento adecuado para intervenir en bloqueos delincuenciales que están además cometiendo fuera del bloqueo otros delitos, como utilizar, por ejemplo, dinamita para atentar contra la vida y contra la salud y la integridad personal de los policías. Entonces, más que un tema de incentivos económicos, lo que debería garantizar el gobierno es el equipamiento adecuado y la capacitación adecuada de los efectivos policiales que estén especializados para contener e intervenir en este tipo de situaciones muy complicadas que tienen que ver en situaciones donde obviamente ponen en riesgo su vida y su integridad corporal, y lo propio con relación a las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí no es un tema el más importante, ese resarcimiento o esa compensación económica, sino las condiciones de equipamiento, de capacitación y todo lo que necesiten para poder dar una respuesta que sea efectiva en ese tipo de situaciones tan delicadas y complicadas. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo soy el agradecido, un cordial saludo. Hasta el próximo contacto. Siempre bienvenido. Muchas gracias.